Bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Lizzy Canal, coordinadora del Diplomado de Formación de Formadores Populares de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Por supuesto, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Lizzy? Muchas gracias por esta invitación. Sin duda, para nosotros también es una oportunidad de difundir este diplomado tan importante, ¿no?, en este tema de la educación popular, precisamente. Por supuesto, agradecemos mucho tu visita y vamos a hablar sobre la educación popular en la construcción de ciudadanía. Aquí se mezclan dos conceptos muy importantes, ¿no? Por un lado, ciudadanía, cómo ejercemos nuestros derechos, nuestro rol ciudadano en el día a día, y la educación popular. Me gustaría empezar por ahí para que tú nos comentes un poco en qué se diferencia, ¿no?, de aquella educación más intelectual, quizá. Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta para empezar a, digamos, conceptualizar este tema de la educación popular. ¿No? Exacto. Evidentemente son dos cosas complementarias. Muy bien. ¿No? Evidentemente la educación popular no parte básicamente del conocimiento teórico. Académico. Claro, académico. Proviene sin duda de los saberes, ¿no?, de la gente, de las personas, individuales como colectivas. Esos son los saberes que, digamos, toman, digamos, un rol importante en la formación, precisamente. Y que se van construyendo en el día a día y con la experiencia. Claro, ¿no? Complementariamente a aquellos saberes que provienen, obviamente, de las disciplinas, ¿no? Y en este caso es importante también entrar en una lógica de diálogo de saberes, ¿no?, que es lo que plantea la educación popular precisamente para poder fortalecer las capacidades de las personas, ¿no? Sin duda, no se trata de imponer un conocimiento, sino se trata de poder construir un conocimiento en diálogo con la persona y su contexto. Perfecto. En ese mismo sentido se dice pues que la ciudadanía, la democracia se entienden en realidad más allá de leer el concepto mismo en el día a día, ¿no? En cómo yo vivo mi democracia, en cómo yo vivo como ciudadano, ¿no?, de una nación. Y te consulto, la educación popular, digamos, ¿cómo se aplica, ¿no?, o bajo qué técnicas y dinámicas para poder comprender mejor nuestro rol como ciudadanos? Sí, yo creo que hay que deslindar de que la educación popular no es una técnica, tampoco es una pedagogía, ¿no? Al contrario, es un enfoque, una práctica que combina además tres grandes dimensiones: lo ético, lo político y lo pedagógico, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos solamente en una mera técnica, porque muchos, ¿no?, piensan que la educación popular son esas técnicas dinámicas que promueven o fomentan el trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Claro. O como una metodología que te permite introducir una actividad, digamos, formativa o recreativa. Digamos que claro, eso solo lo pedagógico en todo caso, como bien dices, eso también lo político y lo ético, y ahí entran otros actores. Por supuesto. ¿Nuestras autoridades, por ejemplo? Por ejemplo, las autoridades, las políticas públicas, ¿no? Entonces, desde la dimensión ética, ¿qué es lo que se busca, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca la educación popular? Sin duda, seguir apostando por aquellos que están marginados, ¿no? Aquellos que no están considerados dentro de lo que son, digamos, el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Y esto tiene que ver con aquellos ciudadanos que no tienen acceso a todos los servicios, ¿no? Acceso a aquellos servicios de calidad, como es la educación, la salud, la comunicación, y un conjunto de servicios que evidentemente no los tienen. Entonces, desde el lado político, lo que busca la educación popular es incidir en la política pública, ¿no?, a partir de cómo desde esos saberes, ¿no?, de las personas, ¿no es cierto?, poder también recoger su pensamiento, ¿no?, crítico respecto a la sociedad que tenemos, ¿no es cierto?, los servicios que se nos ofrecen, ¿no es cierto?, desde lo que es la administración pública. Entonces se necesita incidir sobre determinados aspectos, ¿no?, y demandas que tiene la ciudadanía. Y en ese sentido la educación popular es y seguirá siendo una plataforma de lucha para aquellos que sus derechos han sido negados en algún sentido. ¿Esta plataforma de lucha que bien mencionas está siendo atendida? ¿Tiene un lugar privilegiado en la educación del ciudadano? Bueno, en parte no podemos negar que nuestra educación, ¿no es cierto?, formal,
¿no? A través del currículum nacional, está en uno de sus principios el tema de los derechos humanos. Muy bien. Pero, ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿No? ¿Es simplemente un discurso o se necesita desarrollar en la conciencia de las personas, ¿no? Desde el ejercicio de estas competencias esperadas, ¿no? Una práctica, ¿no? de esos derechos humanos? En ese sentido, es importante seguir fortaleciendo y reforzando la importancia de la educación, de la formación en este desafío de un ejercicio ciudadano pleno. Es decir, necesitamos seguir incidiendo sobre los derechos de las personas, ¿no? Y la única manera de hacerlo es mediante la formación. Perfecto. ¿No? Si tuviésemos que diferenciarlo quizá de la educación académica, podríamos plantear que se trata de hacernos más preguntas antes que darle al ciudadano respuestas, preguntas sobre nuestra realidad, por supuesto, para cambiarla. Desde luego que sí, ¿no? ¿Qué busca la educación popular? Cuando hablamos de un ejercicio ciudadano pleno, estamos hablando de sujetos que tienen una capacidad crítica, que son capaces, ¿no? de reconocer los problemas que hay en su contexto, ¿no? pero también de dar solución, de encontrar alternativas frente a esos problemas. Por lo tanto, la educación popular es, ¿no es cierto?, también una práctica política, porque mediante este diálogo entre lo que es la reflexión y la acción, que es uno de sus principios, ¿no?, nos va a permitir efectivamente fortalecer la capacidad de las personas en esta capacidad crítica, ¿no? que es una herramienta necesaria justamente para poder seguir desarrollándose plenamente como un sujeto, actor, protagónico de su propia vida. Entonces eso es lo que necesitamos seguir incidiendo. Muy bien, bueno, no es suficiente haber nacido en un país, ¿no? Poder acudir a una urna un día de una elección, lo estamos viendo en otros países, para efectivamente decir que somos ciudadanos, ¿no? Tenemos que seguir construyendo, como bien dice nuestra invitada, y la educación popular, el enfoque de la educación popular tiene muchísimo potencial para lograrlo con sus diferentes actores y responsabilidades. Muchísimas gracias, Lizzy, por habernos acompañado el día de hoy en JN Noticias. Muchas gracias también a ustedes. Muy bien, hemos hablado con Lizzy Canal, coordinadora del Diplomado de Formación de Formadores Populares de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.